¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a esta 9ª emisión de La Voz de las Audiencias en su segunda temporada. Recuerden que este es un espacio para escucharle, así que hemos establecido distintas vías de contacto para que ustedes puedan acercarse y realizar sus preguntas, dudas o comentarios. Queremos escucharle. Defensoría de las Audiencias. Vías de contacto. Teléfono con WhatsApp 951-657-4224. Correo electrónico defensoría@cortv.oaxaca.gov.mx. Facebook Defensoría de las Audiencias CorTV. Twitter @Defensoría CorTV. Y es justamente a través de estas diferentes vías de contacto que ustedes nos hacen llegar los temas sobre los cuales les gustaría que platicáramos en este espacio. Y a través de nuestra red social de Facebook nos plantearon conocer cómo funciona una defensoría de las audiencias en un medio público. Por eso el tema de esta ocasión es experiencias locales, la defensoría de las audiencias en un medio público. Y para ello hemos invitado en esta ocasión al doctor Felipe López Veneroni, defensor de las audiencias de Canal 11. Doctor López Veneroni, le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Gracias por estar aquí. Muchos saludos y gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y el auditorio. Es nuestro también el que pueda compartir con nuestra audiencia la experiencia que usted tiene al frente de una defensoría de un medio público. La trayectoria del doctor López Veneroni habla de justamente lo que nos va a platicar en esta ocasión. Les invito a ver la siguiente semblanza. Felipe López Veneroni es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Obtuvo la maestría y concluyó los estudios de doctorado en Teoría Política y Social en la Universidad de Cambridge, Gran Bretaña. Actualmente es profesor de tiempo completo en la UNAM. Ha publicado más de una decena de capítulos de libros, así como ensayos y artículos especializados en comunicación y cultura en México y en el extranjero. Asimismo, ha desempeñado los cargos de Director General de Radio Universidad Nacional y Director General de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana. Asimismo, ha sido defensor de las audiencias en el Instituto Mexicano de la Radio y actualmente es el defensor de las audiencias de Canal 11, medio público del Instituto Politécnico Nacional. Pues como pudimos conocer la trayectoria del doctor López Veneroni al frente de las defensorías de las audiencias y también como un gran académico de la UNAM, pues nos dará sin duda esta oportunidad de escuchar a alguien con experiencia en el tema que abordaremos en esta ocasión, experiencias locales, la defensoría de las audiencias en un medio público. Veamos a continuación el siguiente material. La figura del defensor de las audiencias de los medios públicos como la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión tiene la responsabilidad de articular y dar respuesta a las demandas del público, la cual se debe traducir en acciones concretas por parte de los medios de comunicación. Con ello se contribuye a la formación de audiencias críticas, capaces de cuestionar los mensajes emitidos por los medios. Asimismo, los defensores de las audiencias deben procurar mantener la confianza de los públicos al velar por la calidad de los contenidos en la programación del medio, además de vigilar que la actuación de estos se base en normativas jurídicas aunado a las disposiciones del Código de Ética. Finalmente, el defensor, al atender las quejas de las audiencias, debe encontrar soluciones satisfactorias que respondan a las necesidades de estas y actuar como garante del derecho a la información y la libertad de expresión. Pues es momento de platicar acerca de la temática que nos tiene en esta 9ª emisión de La Voz de las Audiencias. Como bien les informamos, está en este espacio el doctor Felipe López Veneroni. Doctor, vamos a conversar justamente sobre el papel de un defensor de las audiencias de un medio público. Compártanos esa experiencia. Mire, básicamente se trata de
ser un agente que propicie el diálogo entre el medio y las audiencias, capaz de traducir las inquietudes de las audiencias en propuestas que el medio atienda o cuando menos a las que les dé respuesta. Y de esta manera fomentar en las audiencias el conocimiento de sus derechos para hacer de la experiencia mediática un espacio participativo e interactivo y no solo de recepción pasiva. En este sentido, ¿cuáles han sido aquellas quejas o comentarios o sugerencias, doctor, que han sido más frecuentes, las que ha hecho llegar la audiencia de Canal 11? Mira, se pueden dividir en 3 grandes rubros. Las relativas a la calidad y al alcance de la transmisión, incluyendo los cambios que luego suelen hacer algunas cableras u otras estaciones al retransmitir la señal del canal. Las relativas a la falta de avisos cuando el canal, por X o Y circunstancias, deja de transmitir una serie o un programa, y las relativas a los programas de opinión, que me parece expresan ese ambiente de crispamiento social que se advierte también en plataformas como Twitter y Facebook. ¿Y ha habido, doctor, alguna de estas quejas que la audiencia ha hecho llegar, una experiencia concreta que usted pudiera platicarnos por aquellas implicaciones que este hecho haya tenido? Mira, sí, desde luego, hablo de 2 casos recientes. Uno fue en relación al programa que antes se llamaba La Maroma Estelar, que se dedicó al Instituto Tecnológico Autónomo de México, una universidad privada reconocida, y donde hubo algunos comentarios irónicos por parte de los conductores del programa, y esta es una queja que presentó la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. Esto fue en el año 2019, en el sentido que sentían que el programa hacía mofa y había discriminado a un sector de la población. Y más recientemente, el conflicto interno entre Sabina Berman y John Ackerman durante la entrevista al entonces secretario de Educación, Esteban Moctezuma, en el sentido que estaban ventilando algunas diferencias entre ellos en frente de un invitado y obviamente ante las audiencias del canal. Pues qué interesantes estos hechos de los que nos platica doctor López Veneroni, y sin duda ha de haber sido pues un gran reto para la Defensoría, en este caso recibir, ¿no?, la queja o el comentario, pero sobre todo darle seguimiento y darle respuesta. ¿Cómo se realizó esto? Platíquenos de esa experiencia. Rápidamente, Canal 11 tiene un protocolo claramente establecido en el que solamente se atienden aquellas quejas que llegan por correo electrónico al buzón del defensor. Con mucho gusto luego les envío el enlace para que si quieren hacer algún comentario. Y lo recibe el defensor y tiene 20 días hábiles para dar respuesta. En el caso de estos 2 casos fue muy interesante por 2 razones. En primer lugar, creo que es importante distinguir entre lo que es una información de lo que es un programa de opinión. En el programa al que hizo referencia la bancada del PAN, sí se había hecho un comentario irónico en torno a los whitexicans, que les llaman, pero en realidad era un programa en el que participaron los propios alumnos del ITAM. Es decir, no es algo que se haya hecho a espaldas de o sin conocimiento de la propia comunidad estudiantil del ITAM, que participó mucho en este tipo de intercambio, chusco, si tú quieres, pero esa fue básicamente la estructura de la respuesta que se les dio. No es un programa donde se estaba haciendo un juicio de valor, sino era un programa en el que había participado la propia comunidad y habían tomado esto en ese sentido. En el otro caso era un problema de producción, en el sentido que ya había habido una serie de diferencias fuertes entre Sabina Berman y John Ackerman, que incluso se habían presentado y expresado en Twitter. En realidad un conflicto de carácter laboral, porque Sabina Berman sentía que John Ackerman no le estaba dando el suficiente espacio y peso en la pantalla. Y esto estalló durante una entrevista con el entonces secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Pero finalmente ahí sí se hizo la recomendación por parte de la Defensoría a la directiva del canal que las áreas de producción estuviesen más pendientes de estas tensiones antes de grabar o transmitir los programas.
Y este es justamente el trabajo de la Defensoría, recibir y atender estos comentarios, estas quejas, darle seguimiento, ¿no? Revisar esos programas de los cuales se comenta, hacer la gestión con las propias áreas al interior de la televisora, en este caso, para poder pues dar una respuesta a quien está realizando esta consulta, este comentario o esta duda. Y es lo que se busca, que las audiencias pues manifiesten su inconformidad o bien su aportación, porque sin duda también hay audiencias críticas, audiencias que quieren aportar, que quieren sugerir o simplemente decir que algo está bien, ¿no? Que se están haciendo las cosas bien y que el contenido o la programación le agrada, le gusta. Y en este caso, pues la Defensoría de las Audiencias de Canal 11 realizó este ejercicio que consideramos que es bastante interesante. En este caso, la Defensoría de las Audiencias de Canal 11 es una defensoría consolidada. Usted ha estado al frente de ella por varios años, lo sabemos, y ahorita tiene una noticia que compartirnos, ¿cierto? Algo que también le da mucho gusto al respecto. Es correcto, es decir, finalmente se habilitó el registro de medios públicos en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y ya se dio entrada formal a la existencia del Consejo Ciudadano, que forma parte pues de las instancias que tiene el Canal 11 para, digamos, pluralizar y discutir las temáticas que presenta en su programa, y también se dio entrada ya formalmente al registro de una persona, de un servidor como defensor de la audiencia. Ahora sí, ya formalmente ante el IFETEL ya estoy fungiendo como defensor. Felicidades, doctor López Venerón, y también al Canal 11, aunque este es un ejercicio que ya realizaban desde hace muchos años. Y como esta acción, ¿qué otras acciones debieran realizar los medios de comunicación para consolidar a la Defensoría de las Audiencias, su labor y sobre todo tener esta interacción con esa audiencia? Bueno, en primer lugar, lo ideal es que las directivas de los diferentes medios no ocurre tanto en los públicos, ocurre más en los concesionarios comerciales, no vean los derechos de las audiencias como una amenaza. Al contrario, que los vean como un espacio que les permite una ventana de oportunidad, que les permite mejorar su programación, atender más las inquietudes sociales, los puntos de vista diversos de una sociedad tan compleja como lo es México. Segundo lugar, sí promover y apoyar la labor de las defensorías con pequeñas cápsulas, con recordatorios, con avisos de que existen estos derechos y que las audiencias pueden participar abiertamente a través de los mecanismos, eso sí, que cada medio establezca. Y por último, creo que organizar al interior de los propios medios seminarios internos para que participan en la producción, en el diseño de programación, sepan que existen los derechos de las audiencias, que hay un defensor, que no es un enemigo y que por lo contrario, lo que se trata es de sensibilizar a todos los que participan en la producción de televisión para que hagan un producto que tenga mucho más consonancia con los intereses y las percepciones de las audiencias, que finalmente es a las que se deben los medios. Sin audiencias no hay medios. Y no es un problema de rating, es un problema de interacción y de respeto. Y los medios de comunicación, pues en este ejercicio de ética, de pluralidad, de establecer aquellos principios que le regirán en la forma en la que trabajará, pues la Defensoría de las Audiencias realiza un trabajo que abona a su labor. Tiene que ser un trabajo conjunto. Si bien ya nos comentó cuáles serían aquellas acciones que corresponderían a los medios de comunicación, ¿qué retos tendría entonces una Defensoría de las Audiencias para continuar difundiendo los derechos y continuar también difundiendo los mecanismos para que las audiencias hagan valer esos derechos? ¿Qué retos hay ahí, doctor? Mira, básicamente tenemos que reconocer que estos derechos de las audiencias se plasmaron oficialmente apenas en el 2014.
Entonces, realmente hay una falta de cultura respecto de la existencia de estos derechos y de la posibilidad de participar por parte de las audiencias. Esto forma parte de lo que se conoce como alfabetización mediática. Y creo que el reto consiste en integrar, como ya de hecho existe, a los diferentes defensores en una asociación, la Asociación Mexicana de Defensores de la Audiencia, buscar contactos con la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación, diferentes organismos, incluso privados, como Favor de lo Mejor de los Medios, para tratar de llevar a cabo acciones de difusión, primero en centros educativos, desde las primarias hasta las universidades. Segundo, en los diferentes espacios de debate público, las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, organizar foros, organizar discusiones y en mi caso incluso gozo de la posibilidad de tener un espacio del Canal 11, una página electrónica donde puedo escribir sobre los temas más, digamos, relevantes en esta materia. Y ahora la pandemia lo interrumpió, pero durante mucho tiempo me abrían un espacio en el noticiario del canal para comentar mes con mes, el primer miércoles de cada mes, comentar cuáles habían sido los temas que habían llegado al buzón. Allí están todas estas formas en las que una defensoría de un medio público ha logrado vincular a esta audiencia con el medio de comunicación que consume, con el medio de comunicación que quiere seguir, que quiere escuchar, que quiere ver, a través del cual quiere informarse y también seguir aquellos programas que generan y forman opinión. Y es muy interesante cómo se puede realizar la alfabetización mediática e informacional. Algunas personas tal vez considerarán que el término alfabetización mediática podría causar alguna confusión o tal vez no saber de qué se trata, pero justamente es de acercar toda esta información a las personas para que vayan construyéndose también una idea de cuáles son sus derechos, cómo hacerlos valer, cuáles son aquellos canales o vías de contacto a través de los cuales puede acercarse a la Defensoría de las Audiencias de ese medio de comunicación. Y sin duda, Canal 11 tiene una experiencia pues muy amplia y también diversos canales, como ya nos comentó el doctor López Veneroni. Y a manera de conclusión, doctor Felipe, nos gustaría que pudiera pues continuar explicándonos esta labor que usted realiza al frente de una de las defensorías de un canal también público muy importante y con una trayectoria y años y años. Bueno, sobre todo es importante recordar al auditorio que la defensoría y los derechos de las audiencias no son algo discrecional por parte de cada medio, sino que ya están aprobados por ley y son obligatorios, son mandatorios para concesionarios privados, comerciales, o concesionarios públicos, comunitarios. Esto hace que sea una realidad muy distinta porque ya hay una obligatoriedad por parte de los medios a promover la existencia de estos derechos. Un derecho que no se conoce es un derecho que no se ejerce, entonces es importante promover esto. Y también recordar que sin la participación de las audiencias, sin el concurso de las audiencias, no se puede realmente estar hablando de un medio de comunicación. Entonces, el reto que tenemos todos hoy es crear una nueva cultura en torno de los derechos de las audiencias para que esta relación entre quienes emiten, programan un medio y quienes reciben pueda tener un encuentro racional, un mutuo entendimiento que vaya mejorando la calidad, la variedad y la pluralidad de los programas. Muchas gracias al doctor Felipe López Veneroni, defensor de las audiencias de Canal 11 y también un destacado académico de la UNAM, integrante de la Asociación Mexicana de Defensoría de Audiencias y también un impulsor de sus derechos. Por eso lo invitamos en este espacio. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y un saludo muy afectuoso.
Es momento de conocer la opinión de la defensora de las audiencias de la Corte B, la maestra Andrea Gómez, sobre este interesante tema. Experiencias locales, la Defensoría de las Audiencias de Canal 11. Vayamos a este material. En esta 9ª emisión de La Voz de las Audiencias se abordó el tema Experiencias locales, la Defensoría de las Audiencias en un medio público. Contamos con la valiosa participación del doctor Felipe López Veneroni, quien nos compartió sus experiencias como defensor de las audiencias en distintos medios y más recientemente en Canal 11. Nos detalló acerca de las experiencias concretas, de las quejas y sugerencias de los públicos, quienes paulatinamente se han configurado en audiencias cada vez más participativas. Por tanto, es necesario seguir consolidando la labor de las defensorías, además de continuar difundiendo el derecho de las audiencias desde diferentes espacios públicos que involucren no solo los ámbitos académicos o mediáticos. De igual manera, la figura del defensor de la audiencia requiere divulgación para que los públicos lo reconozcan como un canal de comunicación para hacer valer sus derechos. Y recuerde, la Defensoría de las Audiencias de la Corte B está para escucharles. Para la Defensoría de las Audiencias es muy importante conocer su opinión, su comentario o su duda. Por eso ponemos diferentes vías de contacto a su alcance. Recuerde que queremos escucharles. Defensoría de las Audiencias. Vías de contacto. Teléfono con WhatsApp 951-657-4224. Correo electrónico defensoría@corteb.oaxaca.gov.mx. Facebook, Defensoría de las Audiencias Corte B. Twitter, @Defensoría Corte B. Es muy importante que usted conozca la labor que realiza la Defensoría de las Audiencias de la Corte B. Por ello, le preparamos la siguiente información. El defensor de las audiencias debe tener una formación integral y habilidades de investigación y argumentación para realizar su labor de manera eficiente y comprometida con los públicos receptores. Hemos llegado al final de esta 9ª emisión de La Voz de las Audiencias en su 2ª temporada. Soy Gisela Blas y ha sido un gusto que nos acompañe y poder también compartir con ustedes aquellos temas que nuestra audiencia nos ha sugerido. En esta ocasión platicamos con el doctor Felipe López Veneroni, defensor de las audiencias de Canal 11, y también le compartimos la opinión de nuestra defensora de las audiencias, la maestra Andrea Gómez, y por supuesto aquella labor que sigue realizando la Defensoría de las Audiencias de Corte B para que usted conozca sus derechos. Así que le invito a que nos acompañe en la siguiente emisión para poder saber cuáles son sus derechos como audiencia. Recuerde que la Defensoría de las Audiencias es un vínculo entre usted y este canal.